Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en control gubernamental en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores. Componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches a todas y todos los presentes. A nombre de la Escuela Nacional de Control y la Contraloría General de la República, les damos la más cordial bienvenida a la charla magistral La Junta de Resolución de Disputas en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, que dictará la abogada Claudia Airaldi Prieto. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor Marco Antonio Núñez del Prado Col Cárdenas, subdirector administrativo de la Escuela Nacional de Control. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias, Brunella. Buenas noches a todas y todos los presentes. Deseo darles la más cordial bienvenida a la charla magistral La Junta de Resolución de Disputas en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Hoy contaremos con la participación de una especialista en Derecho de Construcción y en Contrataciones del Estado, como lo es la doctora abogada Claudia Iralde Prieto, quien hoy presentará los aspectos generales, funciones, ventajas de la Junta de Resolución de Disputas como mecanismo alternativo de resolución de controversias, dentro del marco de la Ley de Contrataciones del Estado. La finalidad de esta charla es difundir y capacitar no solamente a funcionarios, entidades, contratistas, abogados, profesionales que desarrollen sus actividades en el sector de obras públicas. Agradezco a la doctora Claudia Hidalgo Prieto por su tiempo, dedicación y preparación para poder compartirnos su valiosa experiencia y sus conocimientos. Asimismo, agradezco también a las y los participantes por el tiempo empleado en conocer más sobre el tema de esta conferencia. Sin más que decirles, les recuerdo que la Escuela Nacional de Control promueve la educación de calidad y la constante evolución de nuestras metodologías. Pueden conocer más sobre nuestras actividades en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Muy buenas noches con todas y todos los presentes. Agradecemos las palabras de nuestro subdirector administrativo y de esta manera finalizamos con el acto protocolar. Antes de dar inicio a la charla magistral, les explicaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, las y los participantes podrán realizar preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas. Estas se harán llegar a la expositora, quien las resolverá al finalizar su exposición. A continuación, iniciamos la charla magistral La Junta de Resolución de Disputas en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado a cargo de la abogada Claudia Airaldi Prieto,
quien, como hemos mencionado, es abogada por la Universidad Privada Antenor Orrego, MBA de la Escuela de Posgrado de la USIL, con maestría en Derecho Comunitario por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, especialista en Derecho de Construcción y en Contrataciones del Estado, con experiencia en áreas jurídicas y empresariales. Ha participado además en la realización de diversas obras públicas como asesora legal y comercial en diferentes consorcios del rubro de construcción y desarrollo de proyectos de infraestructura, así como en procesos de adquisiciones del Estado. Actualmente forma parte del estudio de abogados Solari, de Auriol y Asociados Abogados. Bienvenida, señora Claudia Iradi Prieto. Adelante con su presentación, por favor. No me saque la presentación. Bueno, buenas noches con todos. Muchísimas gracias a la Escuela Nacional de Control por la invitación. Gracias, Marco. Gracias, Stephanie, por la presentación. El día de hoy vamos a tratar el tema de la Junta de Resolución de Disputas en las contrataciones del Estado. Si bien es cierto que este es un mecanismo que no ha sido muy difundido en los primeros años de incorporado a nuestra normatividad, se vienen haciendo muchísimos esfuerzos porque este mecanismo sea más conocido, más utilizado y que sea incorporado de manera eficiente y adecuada en nuestro país. Internacionalmente se le conoce como Dispute Boards, en nuestra normatividad lo denominamos Junta de Resolución de Disputas. Este es un mecanismo que se desarrolla en la actividad del sector de la construcción. Este sector es un sector sumamente complejo, es un sector que tiene altos índices de controversias, pero tiene un impacto muy importante en la economía. Es ahí donde nacen las dispute boards como una solución a las necesidades de este sector. Primero me gustaría que nos enfoquemos en el marco legal, para saber en qué normatividad es que se desarrollan las juntas de resolución de disputas. Tenemos a la Ley de Contrataciones del Estado, la 30225, que si bien es cierto, incorporó este mecanismo en el año 2016, se da por primera vez en nuestro país la primera junta de resolución de disputas en el año 2018. Su reglamento, el Decreto Supremo 344 del 2018 y su modificatoria. La directiva de OCE, la 012 del 2019, que es la que regula los procedimientos de las juntas de resolución de disputas y establece también los requisitos y las funciones de los centros. Tenemos el contrato de obra. El contrato de obra es el acuerdo entre las partes donde se obligan a prestaciones recíprocas y donde se establecen los alcances, el precio y los plazos. Pero también el contrato de obra es un contrato que es un instrumento mediante el cual se asignan riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? Riesgos climatológicos como lluvias, corriente del niño, corriente de la niña, riesgos de suelos, riesgos arqueológicos. Estos riesgos deben de estar identificados y asignados desde el expediente técnico. De esta manera podemos gestionar de mejor manera estos riesgos a la hora de la ejecución contractual. Tenemos el contrato tripartito, que es el contrato que firman la entidad, el contratista y cada uno de los miembros de la Junta de Resolución de Disputas. En este contrato se van a establecer temas administrativos como los honorarios de los adjudicadores, en qué forma se le van a pagar a los adjudicadores, las visitas y las reuniones a la obra, así como también se establecen las obligaciones de los miembros. El reglamento de los centros, en nuestro país estamos obligados a que las juntas de resolución de disputas estén administradas por centros. En otros países no es así. Si bien es cierto, el reglamento no debe ir en contra de la directiva y en contra de la ley, pero hay una serie de detalles a tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, se establecen las tablas de honorarios y entre otros temas. Como hemos dicho, el contrato de ejecución de obra es altamente conflictivo desde el inicio, desde el expediente técnico, donde se presentan omisiones, donde muchas veces son deficientes. Además, se pueden presentar otro tipo de problemas como las ampliaciones de plazo, los adicionales, mayores metrados, indemnizaciones. Entonces, esto genera muchísimas controversias. Es ahí donde la norma
la Ley de Contrataciones del Estado establece los mecanismos alternativos de solución de controversia. Esta norma establece a la conciliación, al arbitraje y a la Junta de Resolución de Disputas como mecanismos alternativos. La conciliación es un mecanismo voluntario, es bastante eficiente, es un procedimiento corto y de bajos costos. Pero, ¿cuáles son las desventajas que tiene la conciliación? Primero, que en nuestro país no tenemos cultura conciliatoria, todavía tenemos una cultura altamente litigiosa. El otro problema que se plantea es que los funcionarios no tienen la voluntad de conciliar, un poco por temor a ser auditados en el futuro por la Contraloría, a pesar de que las entidades tienen la obligación de hacer un informe técnico interno para la viabilidad de la conciliación, ¿no? En el sentido de costo-beneficio, pero aún así, ¿cuántas veces hemos visto a las entidades conciliar? Tenemos al arbitraje, que a diferencia de la conciliación es obligatorio. Es un mecanismo muy utilizado donde un tercero es el que resuelve las controversias. Con respecto al Poder Judicial, tiene plazos mucho más cortos, pero la desventaja del arbitraje son, primero, los altos honorarios de los árbitros, así como los gastos administrativos de los centros que administran el arbitraje. Otra desventaja que tiene el arbitraje es que no es preventivo. Además, los abogados y los árbitros no estamos vinculados a la obra, a diferencia de los adjudicadores que conocen los problemas de la obra por ellos mismos. Y la Junta de Resolución de Disputas, que es el tema de hoy, la Junta de Resolución de Disputas es un mecanismo alternativo de solución de controversias con la finalidad de prevenir y, en su caso, resolver las disputas que puedan surgir durante la ejecución de la obra. Este mecanismo tiene una naturaleza técnica. La Junta de Resolución de Disputas está conformada por adjudicadores. Los adjudicadores son profesionales que están sumamente capacitados, son expertos en obras públicas. Además, este mecanismo brinda soluciones rápidas, ¿no? Ya que como los adjudicadores van a hacer visitas continuas a la obra, van a hacer reuniones, entonces esto nos permite identificar de forma oportuna y previa los conflictos que puedan surgir, ¿no? Y prácticamente solucionarlos en el lugar donde se está ejecutando la obra. Tengamos claro que la Junta de Resolución de Disputas no es un arbitraje. Las partes interesadas en este mecanismo son el contratista, que es quien ejecuta la obra, la entidad, que es el propietario de la obra, los adjudicadores, que son terceros imparciales, los centros, que son los que administran a las juntas de resolución de disputas, también tenemos al residente o, en su caso, al supervisor, que son los encargados de controlar y de fiscalizar los alcances y las calidades de la obra que ejecuta el contratista. Además, el residente y el supervisor también participan de las reuniones y de las visitas y necesariamente tienen que emitir opinión. Pero, ¿cuál es la finalidad de la Junta de Resolución de Disputas? La finalidad de la Junta de Resolución de Disputas es prevenir y resolver las controversias en tiempo real. Es decir, en la mayoría de obras surgen problemas, conflictos y varían los cronogramas, se modifican los cronogramas y los alcances. Es en este momento donde nos preguntamos quién va a asumir los costos de todas estas variaciones. Los adjudicadores, como especialistas e imparciales, son los que tienen el objetivo de resolver y de emitir opinión o, en su caso, decisión, ¿no? De una manera oportuna antes de que se presente la controversia. La idea acá no es de ver quiénes son los responsables o quiénes no, a quién les corresponde una indemnización o no. Acá lo importante es la obra, que no se paralice, que se cumplan con los plazos establecidos y que se satisfagan las necesidades de la población. Es decir, si estamos hablando de un hospital,
que la gente pueda ser atendida en el hospital. Si estamos hablando de un colegio, que los niños puedan tener acceso a la educación. Si estamos hablando de una carretera, de tener vías de comunicación. Entonces, este mecanismo lo que promueve es la cooperación, ¿no? ¿Cómo se suscribe el acuerdo? Las partes pueden pactar en el contrato de obra o bien incorporar a un contrato ya suscrito la que la solución de sus controversias estén a cargo de una junta de resolución de disputas. Luego se hace la designación de los miembros. ¿Cómo se designan a los miembros de la junta? Si es un solo miembro, las partes en común acuerdo lo van a designar de acuerdo a la lista de adjudicadores de los centros, dentro del plazo de 5 días siguientes a la suscripción del acuerdo que somete las controversias a junta de resolución de disputas. Si se pactó el acuerdo en el contrato de obra a los 5 días de la iniciación del plazo de ejecución. Si las partes no cumplen con asignar o designar a los adjudicadores, el centro lo va a hacer. Los adjudicadores tienen un plazo de 2 días para aceptar o no su designación. En el caso de que sean 3 miembros, de igual manera, las partes van voluntariamente y conjuntamente van a designar a los 2 miembros de la lista de adjudicadores del centro y estos 2 miembros van a ser quien van a nombrar al presidente. Este presidente tiene un plazo máximo de 5 días. El presidente tiene un plazo de 2 días para la aceptación. El contrato tripartito, luego de la designación de los miembros, se firma el contrato tripartito que hemos mencionado hace un rato. El contrato tripartito se firma de manera obligatoria, lo firma los funcionarios de la entidad, lo firma el contratista, cada uno de los miembros de la Junta y también tiene que participar el centro. Conjuntamente, si fuera posible, que es ideal que el acta de inicio de funciones se firme junto con el contrato tripartito. En el acta de inicio de funciones se debe consignar el cronograma de reuniones y el cronograma de visitas. Vamos a la siguiente. Existe la obligatoriedad de someterse a la Junta de Resolución de Disputas. La norma nos dice que todos los contratos de montos superiores a 20 millones de soles tienen que estar sometidos a la Junta de Resolución de Disputas. Esto es desde el año 2020. Esto es importante porque hay mucha gente que desconoce la obligatoriedad de esta norma. Hay muchos contratistas, además, que tienen la actitud de ser reacios a esto, ya que no quieren incurrir en estos costos adicionales. La posición es: ¿por qué yo tengo que pagar esto, ¿no? Los costos de los adjudicadores y los gastos administrativos de los centros. Pero si hacemos una evaluación, en realidad, el hecho de someter una controversia a un arbitraje y que demora muchísimo más tiempo, o de estar en la situación de una paralización de obra, creo que es mucho más eficiente pagar los honorarios de los adjudicadores y los gastos del centro. Con respecto a... Existe el Decreto Supremo 250 que se fue modificó el hecho de que sea facultativo para las obras a partir de 5 millones de soles. Antes era facultativo a partir de 5 millones de soles. Hoy en día, todas las obras menores a 20 millones de soles pueden tener facultativamente a una Junta de Resolución de Disputas. ¿Cómo se integra la Junta de Resolución de Disputas? Como ya hemos dicho, para contratos hasta 20 millones de soles, es opcional y la Junta se constituye por un solo miembro. De 20 millones de soles hasta 40 es obligatoria y también es un solo miembro. Desde 40 millones es obligatoria y tiene que ser un tribunal. ¿Cuál es la competencia de la Junta de Resolución de Disputas? La Junta desarrolla sus funciones en el periodo desde el inicio de la ejecución de obra hasta la recepción total de la obra. Si se diera el caso de suspensión del plazo de ejecución de obra, de acuerdo al artículo 178 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y esto genera la
la suspensión de las funciones de la Junta, en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que la Junta no tenga pendiente emitir una opinión o una decisión. Esto en virtud a los honorarios de los adjudicadores. La competencia de la Junta de Resolución de Disputas es para todo tipo de controversias, con excepción de las controversias sobre nulidad, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato. En realidad, este tipo de pretensiones deben ser vistas vía arbitral. La decisión de la entidad de aprobar, en realidad de la entidad o de la Contraloría, de aprobar o no la ejecución de pretensiones adicionales tampoco es visto por la Junta, ¿no? En realidad, aprobar también puede ser la aprobación parcial de una pretensión adicional, ¿no? Esto tiene un tratamiento especial y solamente puede ser sometido a vía judicial. Los árbitros tampoco tienen jurisdicción para ver las prestaciones adicionales. Y esto en virtud a dos situaciones, una situación presupuestaria y una situación jurídica, ¿no? El tema de, imagínense, son más de 2.000 entidades, imaginemos 2.000 entidades otorgando adicionales. Esto puede generar un desequilibrio financiero, ¿no? Y la razón jurídica es que el otorgamiento de recursos públicos debe de pasar de todas maneras obligatoriamente por un proceso de selección. Las pretensiones de carácter indemnizatorio de conceptos no previstos en la norma de contrataciones tampoco puede ser visto por la Junta, y esto hay que tener en claro que sean las indemnizaciones no previstas en la norma, porque, por ejemplo, si se presenta una resolución de contrato por una causa imputable a la entidad donde le corresponde al contratista una indemnización, eso sí está previsto en la norma y eso sí tiene la Junta competencia, ¿no? El incumplimiento del pago final. Este es un momento en que la Junta ya no tiene competencia y esta pretensión debe ser vista en la vía arbitral. Los adjudicadores. Los adjudicadores deben ser personas especialistas, expertos en la materia, deben ser personas muy preparadas, incluso deben de tener mucho más experiencia que el supervisor. Si es un miembro único, debe ser ingeniero o arquitecto. Si es un tribunal, el presidente debe ser ingeniero o arquitecto, a diferencia del arbitraje, que el presidente del tribunal debe ser abogado. Además, tenemos que tener en cuenta que los adjudicadores deben de tener otro tipo de cualidades, a lo que les llamamos habilidades blandas, ¿no? Que no son cuantificables, ¿no? Porque tienen que tener flexibilidad para adaptarse a una serie de situaciones. Acuérdense que los adjudicadores van continuamente a las obras, hacen visitas, en ese momento se presentan una serie de situaciones, comunidades, subcontratistas que de repente quieren participar de las reuniones, entonces tienen que tener flexibilidad para adaptarse a las situaciones y criterios que faciliten las funciones de la Junta de Resolución de Disputas, siempre privilegiando las soluciones, ¿no? O evitando las controversias. Los impedimentos para los adjudicadores son los mismos que para actuar como árbitros. ¿Cuáles son las funciones de la Junta de Resolución de Disputas? La Junta de Resolución de Disputas tiene una función decisoria y tiene también la función de emitir opinión. Entonces, las juntas tienen una función consultiva y de recomendación, así como también decisoria. Cuando ejercen la función consultiva y de recomendación, lo que están haciendo es prevenir las controversias, prevenir el conflicto. Ambas partes, tanto la entidad como el contratista, en cualquier momento pueden solicitar una petición a la Junta o la Junta invitar a las partes a hacer esta petición, ¿no? Esto en el sentido de que se hayan identificado algunas situaciones en las cuales puedan surgir controversias futuras. La Junta va a emitir una decisión en el plazo de 5 días. Esta decisión no es vinculante. Esta decisión puede ser sobre aspectos técnicos o aspectos contractuales. Se requiere de la opinión
del proyectista y o del supervisor en este sentido. Una vez que surge una controversia, la Junta queda facultada para emitir sus decisiones. La decisión de la Junta requiere de un procedimiento, ¿no? Este es el procedimiento de la función decisoria de la Junta. Surge la controversia y una de las partes lo que va a hacer es un pedido de decisión. En este pedido de decisión debe describir las controversias, la lista de pretensiones, la posición de la parte y puede adjuntar sustentos como documentos, planos, videos, fotos y todo lo que considere necesario. Este pedido llega al centro. Una vez que llega al centro, el centro tiene un plazo máximo de 3 días para notificar a la otra parte. Y la otra parte tiene un plazo de 15 días para hacer la contestación de la petición. La otra parte, en su contestación de petición, plantea cuál es su posición de la controversia y también puede adjuntar todos los sustentos. Una vez que la contestación llega al centro, en un plazo máximo de 10 días se tiene que fijar la fecha para la audiencia. El lugar de la audiencia lo pueden pactar las partes. Si las partes no se ponen de acuerdo, la Junta es quien va a determinar la fecha y el lugar donde se realizará la audiencia. En esta audiencia se va a presentar el caso, la presentación de la parte que responde y la Junta indicará si es que se requieren mayores aclaraciones. De ser el caso, las partes van a presentar sus aclaraciones y los descargos de ellas. Y finalmente las conclusiones tanto de las partes como de la Junta de Resolución de Disputas. Una vez finalizada la audiencia, en un plazo de 15 días, la Junta tiene que emitir una decisión. En esa decisión puede ser por unanimidad, por voto favorable de 2 de los miembros o por voto dirimente del presidente. Si uno de los miembros no vota, se tiene que adherir a la decisión de la mayoría. Esta decisión que emite la Junta en un plazo de 3 días tiene que ser notificada a las otras partes. Tengamos en cuenta que la decisión tiene que estar bien redactada, que tiene que ser muy clara y además tiene que tener todas las pautas para que sea de inmediato cumplimiento por las partes, es decir, que sea ejecutable en la práctica, ¿no? La decisión de la Junta es vinculante, obligatoria. En realidad, si es que una de las partes no está de acuerdo, puede solicitar, no es que no esté de acuerdo, puede solicitar una aclaración en cuanto a lo que mencioné hace un momento, en cuanto a cómo va a ser ejecutable esa decisión, ¿no? La Junta lo que puede hacer son correcciones de tipo tipográfico, de correcciones de cálculo, y en realidad esto lo puede hacer de oficio. Si una de las partes está en desacuerdo con la decisión emitida por la Junta, lo que tiene que hacer es comunicarle a la otra parte y a la Junta de Resolución de Disputas que no está de acuerdo, indica sus razones y se reserva el derecho de ir a un arbitraje. Una vez recepcionada la obra, tiene un plazo de 30 días para poder iniciar el arbitraje. Recordemos que la Junta de Resolución de Disputas no participa del arbitraje. Y ahora quisiera que veamos un caso práctico, que es el caso de la irrigación de Amojao. Este contrato de ejecución de obra, que es el 001 del 2017, donde la entidad era el Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, que es una entidad adscrita al Minagri, el contratista era el Consorcio Bagua y el monto del contrato era de 129 millones, el plazo de ejecución de 600 días calendarios. La fecha de inicio, el 24 del 8 del 2017, y la fecha de culminación el 16 de abril del 2019. Las controversias se sometieron, bueno, en el contrato de obra tenían la cláusula arbitral y además estaban sometidas a la Junta de Resolución de Disputas. El primer problema que surge en esta obra es una ampliación de plazo. En ese momento no estaba constituida la Junta de Resolución de Disputas.
La pretensión de la entidad era la ampliación de plazo, la pretensión del contratista era la ampliación del plazo y la entidad la declara improcedente mediante una resolución directoral el 20 del 10 del 2017. El contratista lleva esto a instancias arbitrales y lo que solicita es dejar sin efecto la resolución directoral y además que le reconozcan 26 días por la ampliación del plazo. El tribunal arbitral, porque fue tribunal, que se instaló el 1 de diciembre del 2017, laudó el 27 de junio del 2019. El tiempo transcurrido para resolver esta ampliación de plazo en arbitraje fue de 1 año, 6 meses y 25 días. Posteriormente, en esta obra, surgen otras controversias respecto también a ampliación de plazo. La ampliación de plazo número 10, la ampliación de plazo número 11 y la ampliación de plazo número 12. El contratista lo que solicita en la primera ampliación de plazo, en la número 10, son 96 días. Lo que la entidad otorga son 43 días. La Junta de Resolución toma conocimiento de esto el 23 de enero del 2019 y se pronuncia el 28 de marzo del 2019. Es decir, el tiempo transcurrido para resolver esta controversia por la Junta fue de 2 meses y 5 días. En la ampliación número 11, el contratista solicita 243 días para la ampliación. La Junta toma conocimiento el 21 del 5 del 2019 y se pronuncia el 31 del 7 del 2019, reconociéndole 80 días por la ampliación de plazo. Esto significa que esta ampliación de plazo se resolvió en 2 meses y 10 días. En la ampliación de plazo número 12, el contratista solicita 234 días, la entidad le reconoció 126 días, la Junta toma conocimiento el 21 del 5 del 2019 y se pronuncia el 31 del 7 del 2019, reconociéndole 155 días para la ampliación. El tiempo de la resolución de esta controversia fue de 2 meses y 10 días. Entonces, nos damos cuenta que son 3 controversias de ampliación de plazo y las 3 fueron resueltas en 6 meses y 25 días. En la diapositiva anterior vimos que en la instancia arbitral una ampliación de plazo fue resuelta en 1 año y medio. Se dio un tercer conflicto que fue también por una ampliación de plazo, pero por un adicional. La entidad otorga la aprobación del adicional y en la fecha, en el 28 de febrero del 2019, se solicita el adicional y el plazo de ejecución fue de 270 días. El contratista solicita 403 días y la Junta de Resolución de Disputas le reconoce 356 días. La Junta toma conocimiento el 12 del 4 del 2019 y se pronuncia el 19 de junio del 2019. El tiempo para la resolución de esta controversia fue de 2 meses y 7 días. Entonces podemos ver que realmente la Junta de Resolución de Disputas sí funciona en un tema de plazos, existe celeridad, es preventiva. Entonces es un tema que tenemos que tomar en cuenta y realmente promover y someternos la ejecución de las obras a este mecanismo. No quería dejar de mencionar este caso emblemático de los Panamericanos. Como todos sabemos, se dio como sede la ciudad de Lima de los Panamericanos del 2019 y esto se tenía que inaugurar el 26 de julio del 2019. Imagínense, no había forma de pensar en ampliaciones de plazo, en paralizaciones o de someter las controversias a arbitraje. Eran 21 recintos deportivos y el monto de la infraestructura era de 1.200 millones. El modelo contractual que se utilizó fue el modelo de los contratos NEC, que es un modelo de contratos colaborativo, que privilegia la eficiencia y donde se establecen para la solución de controversias a las dispute boards. Entonces, realmente en los Panamericanos
es un caso de éxito, ¿no?, en cuanto a la gestión de los conflictos en contratos de obra de gran envergadura en nuestro país. No olvidemos que la Junta de Resolución de Disputas no es un arbitraje, la finalidad es preventiva, el objeto es la ejecución de la obra en su totalidad y en los plazos establecidos. Su función es consultiva y las decisiones son vinculantes. Finalmente, lo más importante es que nos sigamos capacitando todos, entidades, contratistas, supervisores, adjudicadores, abogados, ingenieros, en la práctica de este mecanismo. Tengamos en cuenta mejorar la calidad de los expedientes técnicos, los contratistas, una revisión más exhaustiva y un buen informe, implementar las juntas de resolución de disputas a tiempo. Y otro tema importante, que de repente será materia de otra charla, el uso de los fideicomisos. Muchas gracias a todos. Están mis datos en la última diapositiva. Quedo a su disposición para cualquier tipo de consulta. Agradecemos a la señora Claudia Airaldi por su interesante presentación. Las y los invitamos a dejarnos sus preguntas y consultas en el chat de la plataforma para que podamos hacérsela llegar a la ponente. De esta manera también queremos informarles que se está compartiendo en este momento en el chat una breve encuesta de satisfacción sobre nuestros eventos virtuales. Las y los invitamos a responderla para poder continuar mejorando en nuestras actividades de capacitación. A continuación, daremos pase a las preguntas del público. Tenemos la primera pregunta. La Contraloría General, como parte del control previo a su cargo, tiene la competencia de autorizar las solicitudes de las entidades públicas respecto a prestaciones adicionales de obra, cuando éstas superan el 15% del monto del contrato original. En ese sentido, hasta el punto de las JRD pueden participar en situaciones que puedan generar controversias relacionadas con presentaciones adicionales de obra. Se entiende que no puede haber superposición de funciones entre las JRD y el control gubernamental. No, es que las juntas de resolución de disputas no tienen jurisdicción para ver temas de prestaciones adicionales. Eso es exclusividad del Poder Judicial. No hay sobreposición en ese sentido de funciones, porque la Junta no es competente para eso. Muchísimas gracias por su respuesta. Continuamos entonces con la segunda pregunta. ¿Existe plazo para suscribir el contrato tripartito? ¿Qué pasa si los adjudicadores son designados, pero las partes dilatan indefinidamente la suscripción del contrato tripartito? Efectivamente, eso es un tema muy frecuente, pero los que tienen que tomar conocimiento del acuerdo es el centro, y el centro en realidad es el que tiene que promover, y si las partes no designan a los adjudicadores, lo hace el centro. O sea, el centro está obligado a designar a los miembros que van a formar parte de la junta. De acuerdo, muchísimas gracias por su respuesta y ahora tenemos la tercera pregunta. Si una controversia no se somete a JRD, ¿puede acudir al arbitraje? A ver, si la controversia, el monto de la controversia es del contrato de ejecución es mayor a 20 millones, no puede acceder al arbitraje. Muchísimas gracias a la ponente por sus respuestas y tenemos una pregunta más. ¿Cómo se procede si la JRD no resuelve dentro del plazo? Eso lo establece el artículo 251 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y si vence el plazo y la Junta no ha emitido decisión, el medio para resolver esa controversia es el arbitraje. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos una pregunta más de uno de nuestros participantes. Si la JRD emite una opinión que no es tomada en cuenta por las partes
y se convierte en una controversia, ¿la decisión tendría que ser igual a la opinión? No, la Junta de Resolución de Disputas no queda vinculada a las opiniones emitidas en su facultad consultiva. Listo, tenemos entonces una pregunta más. Los invitamos también a dejarnos algunas preguntas o consultas mediante el chat para poder hacérselas llegar a la ponente y podamos aprovechar esta jornada. Y la siguiente pregunta sería, ¿hay incompatibilidad entre cumplir las funciones de adjudicador en una junta y estar laborando en una entidad pública? Depende, si es que esa entidad forma parte del contrato en ese momento, no puedes participar y tienes deber de informar además eso, ¿no? O sea, si trabaja justo para la entidad donde donde se está ejecutando la obra, no puede ser adjudicador. Listo, tenemos entonces una pregunta más. ¿La JRD ya está implementada en su plenitud? ¿Perdón? Nos consultan si la JRD ya está implementada en su plenitud. Bueno, voy a entender la pregunta que en su plenitud me imagino, si es que está regulada en nuestra norma, cómo se ha desarrollado. Nosotros en el país somos, en realidad, el Perú es uno de los países que tiene más implementado, sobre todo en la región de Latinoamérica, legalmente y en funcionamiento las JRDs. De acuerdo, muchísimas gracias por resolver las consultas de nuestros participantes. Queremos agradecer a la señora Claudia Airaldi Prieto por haber compartido su valiosa experiencia, conocimientos y sobre todo su tiempo con nosotros. Se les recuerda que se otorgará la constancia de participación a aquellos que hayan registrado su asistencia de forma correcta en la plataforma. Las constancias se enviarán a los correos electrónicos registrados en 25 días hábiles posteriores a la culminación de esta charla. Hacemos énfasis en que las constancias son solo para aquellos participantes que hayan registrado y asistido correctamente a la capacitación mediante la plataforma de web. Asimismo, las y los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo cual nos permitirá seguir mejorando y continuar con estas sesiones gratuitas. Muy buenas noches con todas y todos los presentes. Gracias, buenas noches.